Hola, muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, de semana 3, sesión número 2 correspondiente a la unidad 3. Ya estamos muy cerca de concluir el módulo. Espero que se vea bien, se escuche correctamente. Y bueno, la sesión está siendo grabada para que la puedan revisar eh, más tarde, y también puede disipar algunas dudas de lo que se ha estado viendo durante esta semana, la cual me tiene un poquito preocupada porque vamos un poco bajo en las entregas de actividades. Tenemos al domingo, ciertamente quedan 2 días, pero yo espero que puedan realizarlo. Han avanzado estas semanas muy bien. Eh, yo espero que al ver las actividades, pues eso no las detenga de continuar, ¿no? Estamos ya a la mitad del módulo, ya a casi nada de concluirlo. Y bueno, eh, sería lamentable o preocupante que dejaran a la mitad el módulo, ya siendo que les falta muy, muy poquito. Realmente pueden hacer las actividades, sí hay que dedicarles tiempo, sí hay que organizarse bien, pero pues si nos concentramos, si nos motivamos y vemos la importancia de trabajar y entregar actividades, la verdad es que estarían ustedes eh, del otro lado, ¿no? Viendo esta parte, porque lo que han estado trabajando durante estas semanas es fomentar, producir, reforzar eh, lo que es el proyecto de vida, que lo empezaron haciendo en la actividad número 1. Entonces, de igual manera, la van a volver a retomar en la última actividad, que es la siguiente semana. Eh, de verdad, no lo dejen, échenle muchas ganas, eh, no dejen pasar esta oportunidad, ¿no? Digo, sí me tiene un poquito como preocupada. Esta semana sí hemos estado muy, muy bajos, no sé si afectó un poquito el receso académico. Les he estado mandando mensaje para que ingresen, para que hagan las actividades, apóyense de los recursos que vienen de las grabaciones, ¿no? De los espacios abiertos, porque el del día miércoles explica cómo hacer la actividad, cómo añadir los marcadores textuales, cómo em, realizar lo que es el relato, realizar lo que es la reseña. Entonces, yo los invito a que no dejen estas actividades que sí que pueden ser un poquito complicadas, pero no imposibles de hacer. Entonces, vamos a echarle muchas ganas para que puedan entregar estas actividades, obtener su calificación e impulsarse a ya cerrar esta semana 4. Bien, voy a compartir la pantalla. Vamos a empezar a ver lo que está programado para para esta sesión, que es analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Seguimos reforzando lo que es la, la realización y elaboración de textos, al igual de ubicar diferencias entre la comunicación oral y escrita. Eh, bueno, esta pregunta yo la lanzo para que ustedes participen, y es cómo se sintieron. Es eso, ¿no? Porque hay actividades que suelen ser más sencillas que otras, diferentes. Cada una tiene su objetivo, su finalidad al momento de elaborarla. Pero, por ejemplo, estas, ¿no? De qué se siente hacer o cómo te sentiste haciendo una reseña, ¿no? Tú generando una crítica de un texto, cómo te sentiste, eso es bien, bien importante. Al igual que cómo te sentiste poniéndote este personaje de ser un cuentacuentos, ¿no? Cómo te percibiste, cómo fue para ti
el estar expresando un texto en manera que va dirigido a una persona con una discapacidad auditiva, ¿no? Cómo deben ser estas entonaciones, cómo es este lenguaje también no verbal y cómo es forma de escribir, ¿no? La diferencia que hay un resumen, de relatar, ¿no? La diferencia que es analizar un comentario, que es realizar un juicio valorativo. Esos son aprendizajes que ustedes están obteniendo semana con semana. Entonces eso genera en ustedes un sentimiento, pues, que sea de logro, de satisfacción o de frustración, ¿no? Todo eso. Entonces esta pregunta es muy interesante para mí cuando la trabajo con ustedes, porque así también percibo su sentir, ¿no? Yo siempre quiero expresarles que no están solos en las actividades si no tienen este acompañamiento por parte, claro, de todos nosotros como agentes educativos, para apoyarles en sus dudas, si quedara algo que no esté muy claro, no esté muy dominable, pues apoyarles, ¿no? Esa es la labor. Bueno, vamos a empezar a ver los temas académicos y uno de ellos es reforzar qué es un relato, que es algo que se está elaborando esta semana y que continuaremos eh, trabajando la otra semana, pero es importante que ustedes identifiquen bien cómo se hace un relato, qué estructura tiene, qué elementos debe de contener el relato, ¿de acuerdo? Entonces, un relato, el relato tiene un personaje. Ese personaje empieza a desenvolverse en la acción, empieza a generarse con base a un conflicto y no hablamos de una pelea, de una discusión, sino de alguna situación en particular que va a desencadenar eh, un evento, ¿no? Después es una manera en la que contamos las cosas, es muy diferente a resumir, es muy diferente a criticar, es ir contando un suceso, ¿no? Exponiéndolo de manera escrito, va siendo breve, ¿no? No es como el texto literario que pueden ser largos. Y aquí lo importante de todo es identificando que hay sucesos determinados y que va haciendo por medio del lenguaje. Es concreto, tiene una historia concreta. eh, Se da importancia así a detalles más relevantes, no es tan detallista como si habláramos del cielo y las nubes, ¿no? Específicamente, sino tiene detalles que van a generar también este asombro, pero no es tan detallista, ¿no? El relato también puede ser formado por una serie de acontecimientos que se crean o se recuerdan o que pueden ser también imaginarios. Tal, tal es el caso como los dos textos que van a trabajar, ¿no? La noche boca arriba o El Principito, que son totalmente imaginarios, ¿no? Eh, el relato utiliza una forma de escritura concisa, sí economiza en los detalles, les digo, no va a estar hablando muy detalladamente del cielo azul, celeste, no, sino va a ser muy concreto, eh, va a evitar la complejidad de la trama como una novela, por ejemplo, que sí en la elaboración de una novela, la trama puede ser algo más compleja, incluso puede empezar a generar en el lector pues, la idea de pensar qué va a suceder, ¿no? Esa confusión, ese asombro, incluso ese temor, ese enojo, ese remolino de emociones que puede pasar en un texto de ese tipo, ¿no? Entonces, esta es la estructura o características también del relato. Y esto viene en los recursos, lo tomé de ahí para checar estas características relevantes. Y bueno, uno de ellos dice, contar una historia con énfasis en los momentos decisivos para su desarrollo. Por ejemplo, yo voy de trayecto al trabajo y sucede una situación relevante
que aquí dice que lo llamamos como un conflicto, bueno, pues no es una pelea, como les menciono, sino es algo que salió de lo común, lo cual yo llegando a trabajo le cuento a mi mejor amiga del trabajo lo sucedido, ¿no? Dice aquí, comenzar hablando de la cuestión y hacerlo de forma interesante. Esa es la finalidad del relato, o sea, no es leer planamente, no es contar planamente lo que sucedió, sino aquí se le pone también el énfasis de las emociones, ¿no? La felicidad, el enojo, el asombro, etcétera. Dice aquí, evita los detalles o descripciones lentas, o sea, no es como tus géneros que sí dan este detalle, ¿no? De que hasta describe hasta las señas particulares de las personas, ¿no? Un lunar, la ceja, el cabello, el tono de piel, la estatura, la complexión, etcétera, ¿no? Es muy concreto en esta parte. Propicia que sea una lectura sin dificultades, o sea, si lo leemos lo podemos entender y captar a la primera sin estar no es capcioso, ¿no? No es así como que, híjole, tengo que leerlo como 4 veces para poderlo entender. También dice, evita un relato dentro de otro relato, ya que sería una novela, que es lo que les menciono. Eh, Deja el espacio para el asombro y no para la meditación, es solamente como para, wow, ¿no? O sea, qué, qué, qué situación, ¿no? Y no es para estar reflexionando así como para que te caiga el 20, para que te sientas eh, no sé, estas lecturas que te dejan pensando, que te dejan incluso inquietos, ¿no? Porque es tan impactante, tan fuerte que te quedas pensando en ello, ¿no? Considera que el relato es acción, 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 o sea, va rápido, no es lento, remueve las emociones, ¿no? Y economiza en los detalles. Yo creo que estas características importantes del relato para que ustedes lo tengan en cuenta al hacer su actividad. También otras características que me gustaría complementar son las siguientes. Y se brinda información y datos sin dar detalles. Surge de eventos reales o ficticios. Por ejemplo, esto puede ser que yo rumbo al trabajo paso alguna situación, la cual yo llego y la cuento, ¿no? Como cómo la viví o cómo la observé, ¿no? Quizá no fue mía, quizá fue un evento que pasó frente a mis ojos y yo lo conté. O simplemente puede ser ficticio, como las lecturas que tienen ustedes que elegir, ¿no? O sea, tiene pocos personajes, no es como una novela, realmente puede ser un personaje y en ese se basa todo, como La Noche Boca Arriba, por ejemplo, que del protagonista se basa todo. Si se refiere a un suceso significativo y se transmite en escenas claves, por eso este mismo va en acción, 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 sucede alguna situación en particular, ya me vas contando, ¿no? Aquí había esto, algo que haga que también la persona que te está escuchando o la persona que lo va a leer pueda, ¿no? Y decir, ah, pues aquí estuvo, ¿no? Aquí sucedió, etcétera. Narran de forma simple y concreta un evento. A veces buscan transmitir un aprendizaje o implementación que va muy distinto a quedarse meditando. Por ejemplo, ustedes en la actividad de, si ustedes eligieron, por ejemplo, al Principito, pues ustedes por lo general mencionan, ¿no? La importancia de la amistad, de seguir teniendo, no perder de vista la empatía, eh, dejamos de ser niños, ¿no? Para convertirnos en adultos, etcétera, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, se puede observar en la lectura del Principito, más no te quedas como este tipo de lecturas que te quedas clavado, clavado y no puedes dejar de pensar en ellas, ¿no? Esto es por parte del relato. El relato forzosamente como tal no tiene una estructura. Sin embargo, sí es importante que ustedes la ubiquen, ¿no? Para hacer la actividad, para que también conozcan la estructura del relato. Y tiene 3 estructuras, ¿no? Está formada por 3.
que es la introducción, el nudo y la conclusión. Ustedes en la actividad tienen que hacer su relato y tienen que tener muy bien identificado cómo empieza, cómo va la trama y cómo termina. Para eso es importante que ustedes ubiquen, claro, los marcadores textuales en Word, que son simplemente los comentarios, el cual tú seleccionas la palabra o el párrafo para indicar que esa es la introducción, ese es el nudo o desarrollo, o esa es la conclusión y los indicios, ¿no? Que es lo que nos pide las indicaciones. Pero es importante que ustedes conozcan esta estructura. La primera es la introducción. Dice, se presentan los personajes, el contexto, el tiempo en el cual ocurren los hechos y los acontecimientos que van a alterar la normalidad, ¿no? Aquí es esta breve situación de, por ejemplo, en la noche boca arriba, el motociclista va manejando, va a dar la vuelta, se le cruza una mujer y ahí tiene el accidente. Ahí empieza, ahí sería la introducción. Eso se identifica muy bien en esa lectura. Posteriormente dice nudo y es el eje de la trama, ¿no? Se muestra el devenir de los hechos desde que la normalidad se transformó, o sea, se modificó, hasta el momento crucial donde el problema está por resolverse. Aumenta la intensidad dramática hasta llegar al clímax de la situación. El conflicto mantiene su fuerza en la intensidad dramática respecto a la tensión que da el relato. Aquí es, por ejemplo, esta parte, ¿no? De que se accidenta, tiene los sueños, y está toda esta parte del sueño con las bibliotecas, etcétera, ¿no? Hasta aquí es todo esto del nudo o desarrollo. Posteriormente, pues como toda historia tiene que terminar, no puedes dejarla sin concluir, pues tiene que haber esta conclusión y simplemente se basa en cómo se resuelve, ¿no? Cómo quedaron, qué pasó con el protagonista y la experiencia vivida después después de esa situación. O sea, él cuando despertó, fue real, fue un sueño, etcétera. Entonces recalco, el momento que ustedes hagan su relato, no hay que olvidar y hay que tener en cuenta el hacer este detalle, el ubicar primeramente la introducción, el nudo o desarrollo y la conclusión, ¿de acuerdo? En eso se basa la realización de la estructura del relato. Por eso les sugería más o menos una cuartilla y media, 2 cuartillas, para que puedan ustedes, toda esa historia amplia que viene, economizar esos detalles, contarlo, pero también ubicar esta estructura que permita eh, hacer la actividad como nos dicen las instrucciones. Yo les sugiero lean bien qué les están pidiendo, qué se tiene que hacer en ese cuadro, ubicar el tipo de narrador, contestar al pie de la letra las preguntas, hacer el relato, poner los comentarios, hacerlo de manera oral que pueda transmitir. No se trata de que lo leas, sino de que lo transmitas en un relato oral con esta peculiaridad que nos están pidiendo, ¿no? Como si realmente alguien con esta característica lo fuera a escuchar, ¿ok? Respeten el tiempo, no exageren en hacer más de lo que se pide, ni hacer menos de lo que se solicita. ¿De acuerdo? Esto es en cuestión de la estructura del relato. Yo espero que quede claro para que la siguiente semana, que iniciamos ya semana 4, ustedes que vuelvan a retomar uno de estos puntos que es el relato, pues identifiquen bien las diferencias y la utilidad que eso va a tener para para el futuro, ¿no? Bien. En el relato, lo que radica aquí es el lenguaje. No es un lenguaje rebuscado, difícil, sino es un lenguaje comprensible.
trata de expresar algo que sucede, ¿no? Al protagonista de esa historia, el cual puede ser una cuestión, como dijimos, real o ficticia, puede ser un testimonial, ¿no? Pues luego, esto puede ser cotidiano, yo iba caminando, yo iba en el transporte y sucedió esto, ¿no? Aquí hay diferentes tipos de relatos. Aquí son 4 mencionados o 4 escritos, donde nada más hay que identificar cuál sería un relato fantástico, uno maravilloso, uno extraño y un microrelato. Solamente va en función del objetivo que tenga ese relato, del tema que esté tocando y la extensión que este tenga. Ok, yo espero que vaya quedando un poquito más claro y amplíe su conocimiento en cuestión de qué es un relato para ahorita pasar a lo que es una reseña. La reseña es, aquí dice primero, es una extensión de 2 a 3 cuartillas, o sea, es amplia. En la actividad no nos lo está pidiendo con esa característica, viene ahí muy definida. Lo pide por renglones, pero que sí tenga introducción, desarrollo y conclusión. Eso es lo que nos está pidiendo. Lo que sí debe llevar su reseña crítica es un resumen, que sería de 8 a 10 renglones de ambas lecturas, y después ya les pide la conclusión, pero una característica importante es el comentario valorativo. El valorativo lo vamos a poner si es bueno o si es malo. A eso se refiere. ¿Cómo lo percibes tú? Esto puede ser, claro, de la actividad que nos están pidiendo, o puede ser también, ya sea que nos lo pidan de un libro, ¿no? O que, por ejemplo, una amistad te dice, oye, tú fuiste a ver esta obra de teatro, ¿qué te pareció? ¿La recomiendas? Y entonces tú haces este comentario valorativo. O, por ejemplo, una película, ¿no? Del cine, o que alguna vez ya viste en su momento en casa, etcétera, ¿no? Y la recomiendas o no, o por ejemplo, de algún restaurante, o sea, algo donde se solicite tú brindes tu punto de vista y tu opinión a ello. De eso se trata esto. Ujú. Aquí dice, el juicio que se emite sobre el objeto a reseñar puede ser algo negativo o positivo. Todo dependerá de ti, de cómo tú lo percibas, de cómo te gustó o no te gustó y de tu criterio. Dice el reseñador, debe expresar su opinión respecto a lo que leyó o vio. En otras palabras, se emite un juicio de valor. En algunos casos, un trabajo de este género también intenta comandar al lector de hacer algo, ¿no? Aquí va un poquito más ligado como a los libros, ¿no? Algún libro, no sé, por ejemplo, ¿no? En su momento, los libros de Harry Potter, eh, que son varios, entonces hay personas que lanzaron una reseña crítica de este libro, haciéndolo ver si era recomendable o no lo era, y con base a eso, pues la gente empezó a leer la saga, ¿no? De esos libros que se volvió muy famosa, ligado también pues, a las películas que salieron. Pero esto va a intentar comandar al lector o dirigir o influenciar al lector para que sí lo lea o no lo lea, ¿no? Eh, esto es, ¿cómo se escribe la reseña? Tiene ciertas características. Esto es muy diferente al relato. Por eso es importante que ustedes lean bien las características de cada uno para que puedan hacer eh, la actividad. Pero, por ejemplo, también la reseña, ahorita recuerdo una película que se llama Ratatouille, que es la del ratoncito que cocina, y va un reseñador, ¿no? De los que se dedican a, 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 a comer en restaurantes de cocina alta, no sé cómo se diga, y
él pide el platillo ratatouille, ¿no? Se lo preparan, llega, lo huele, lo ve, que es algo de lo que él tiene que calificar en su reseña, su presentación, su aroma, su textura, todo. Pero el momento que le lanza la primera eh, mordida, ¿no? Él se traslada a la infancia, ¿no? Si ustedes han visto y recordarán esta escena, él llega a su casa, su mamá lo recibe, él llega pues, aparentemente no muy bien, triste, algo así, alguna situación particular sucedió, y su mamá le prepara ese platillo. Entonces para él, el regresar a esa escena de su vida, pues le trajo eh, nostalgia, felicidad, o sea, removió emociones. Y esa es la reseña, ¿no? Que al momento que tú la elabores, remuevas la emoción de la persona y que influyas en él de manera que lo tome positivo o negativamente, si lo vea, no lo vea, lo lea, no lo lea, lo compre, no lo compre, etcétera. Y por ejemplo, vamos a poner, o no sé cómo ustedes, cuando hacen una compra, pues también checan qué comentarios tiene de gente que ya lo compró previamente, que ya lo adquirió previamente, ¿no? Y con base a eso también tomamos la decisión de adquirirlo o no. Entonces, en esta estructura de la reseña, lo que nosotros tenemos que incluir y que se solicita en su trabajo es que venga la extensión, o sea, autor, la liga, etcétera. Ahí, muy sencillo, solamente sería copiar, pegar esos datos para empezar a poner confirmación de datos de publicación, de donde se obtuvo la información para hacer la actividad. Aquí vienen, ¿no? Estos datos de la edición a la que pertenece, el año que se publicó, la editorial, etcétera. Esto no será que nosotros lo pongamos, sino simplemente copiemos, peguemos las ligas y listo, ¿ok? La parte B dice, escribe cómo comienza y cómo termina el libro. No nos están pidiendo eso, pero es importante que ustedes eh, lean a detalle de qué trata, que de qué información tiene, eh, desmenucen toda esa información, obviamente para empezar a hacer su trabajo. Aquí, por ejemplo, dice, no te guíes, la primera página es una cosa, a diferencia del prólogo. eh, Aquí, por ejemplo, cómo empieza y cómo termina una narración son las puertas entre esa y la lectura, o sea, cómo comenzaste tu reseña y cómo esta va a terminar. Después está, añade frases memorables. Por ejemplo, hay una frase memorable que tiene una de las lecturas, es Indio Guarachudo llega al MIT, ¿no? Entonces, esa es una frase que remueve, o esas dos palabras, ¿no? Indio guarachudo ya remueve las emociones, entonces ahí puede ser una frase memorable que va a ayudar a identificar rápidamente la lectura, al autor y al trabajo que se está haciendo, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí dice, ¿no? El último párrafo dice, las frases memorables, las que te han hecho pensar, las que te han hecho sentir algo especial, son claves para definir cómo escribir una reseña. Por eso es importante que cuando hagas tu lectura y ubiques algo relevante, como ciertas palabras o ciertas frases, pues, lo, lo añadas a tu trabajo. También dice, identifica el carácter de los personajes. Identifica la personalidad, el carácter, cómo se expresa, qué le gusta, qué hábitos tiene. Pregúntate si los personajes son verosímiles. Eh, por ejemplo, aquí, ¿no? Dice el arte dramático, siempre hay dos personajes que tienen algún conflicto. Este es el héroe y el villano. Entonces, por ejemplo, ahí las lecturas vienen tanto de la personalidad de Pedro Pablo, que es el protagonista de las historias, el protagonista de los artículos de ambos autores, de Pedro y de Montserrat. Entonces,
Eso es importante que ustedes lo identifiquen porque también con base al carácter, pues vas a poder saber cómo fue que logró lo que logró este joven. Y esa es la idea, que en la reseña nosotros fiquemos estos puntos relevantes para poder añadirlos también a, a nuestro trabajo, ¿correcto? En la parte también de esta estructura dice, describe cuál es el tema y la reflexión de fondo. Eh, Identificar, aquí comenta, ¿no? Identificar el tema de fondo y su relación con la vida real. Por ejemplo, esta es una historia, la que tienen ustedes que trabajar, es una historia de la vida real y está puesta con un motivo para ustedes. Entonces, ¿qué tanto puede influir en ti, no? Y qué tanto puede generar la reflexión en el lector, en el productor de esa historia también. Y se escribe algunos datos pertinentes del autor, muchos no lo ponen, pero por ejemplo, pues a qué se dedica Pedro Villa, ¿no? El que hace uno de los artículos, Monserrat Muñoz, ¿no? Algunos rasgos bibliográficos de ambos autores, porque eso también va a contener información importante que que nos va a ayudar a tener más peso al momento que hagamos nuestra reseña. Dice, aporta tu experiencia personal y comentario crítico. Este es el más importante, o el punto más importante, es cómo tú viviste esa historia, cómo tú puedes empezar a trabajarla, cómo puedes tú dar a conocer lo aprendido, si movió las fibras, ¿no? Si te hizo sentir algo, si te hizo reflexionar, pensar, ¿no? Que es cierto, si puedo. Es un chico que tenía pocas oportunidades y llegó a donde llegó, o sea, que está permitido. Entonces soñar está bien y soñar en grande porque está mejor, ¿no? ¿Cómo tu reseña va a hacer que conecte con otros lectores? Por ejemplo, con la persona que no les soy yo, pero por ejemplo, el decir, ah, qué interesante, sí quiero leerlo, ¿no? Sí quiero saber más acerca de lo que el reseñador está haciendo. ¿Ok? Por eso es importante que sí hagan esta actividad de manera que, que esté bien hecha para que se pueda transmitir lo que tiene que transmitir esta lectura. Ujú. Por ejemplo, esto también está en el área de los recursos y vienen estas características de lo que es una reseña. Perdón. Dice, varios autores coinciden en que una reseña es un resumen, una síntesis, un análisis y una evaluación crítica. Ok, eso sí, el juicio, lo más importante de ello es el juicio acerca del texto, y este puede ser negativo o positivo, según el criterio de quien elabora la reseña. Las reseñas con fines educativos tienen el propósito de demostrar en cuestión que se ha leído, analizado, perdón, y consultado, además de ser una evidencia de que el alumno tiene la capacidad de elaborar un análisis crítico, que es lo que ustedes tienen que desarrollar. En otros ámbitos, la reseña también nos va a servir para informar, expresar, indicar, conectar. Por ejemplo, si yo leo sus trabajos, la idea es que a mí me haga, ándale, yo quiero leer, ¿no? Yo quiero leer ambas historias porque se me hacen muy interesantes. No quiero dejar pasar eh, más tiempo sin leer, ¿no? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y por eso es importante que ustedes vean los recursos, se preparen para saber qué es una reseña y cómo se hace, es porque la reseña tiene que ser objetiva, no es a la SBA, no es subjetiva, sino es objetiva, es sintética, es analítica y con valoración sustentada. Por eso, cuando ustedes hagan su reseña, no pongan, no me gustó,
Ok, es válido que no te guste. De eso se trata la reseña. Pero tú tienes que poner por qué, justificar por qué no te gustó, ¿no? O sí me gustó. No porque me guste, no quiere decir que también tenga que justificar algo, sino que ustedes tienen que justificar punto por punto en la reseña, ¿no? Esa es la parte más importante y esencial del trabajo que ustedes tienen que entregar. Yo espero haya sido un poquito más clara y dándoles más elementos para poder llevar a cabo eh, la elaboración correcta de esta actividad integradora número 6, que es la reseña. Espero que un poquito más claro, haya ayudado a disipar dudas, se sientan más preparados y con la dedicación que lleva a hacer este tipo de actividades que finalmente pues es conocimiento, cultura general y también pues nos ayuda mucho a tener una mejor forma de elaborar documentos, ¿no? Documentos ya más formales y más serios. Una de las cosas que no podemos dejar en alto es saber que los textos tienen una estructura, una forma en que se escribe, la cual se le llama la persona gramatical. Y es cómo se expresa una relación de las personas o cosas referenciadas en un acto o que se está hablando de ese acto. Esto quiere decir si está hablando de alguien, si estoy hablando de mí, ¿no? Etcétera. Entonces, hay que eh, estar muy atentos a ubicar, ¿no? Si es una persona, si ese texto está elaborado y se distingue en primera, segunda o tercera persona. ¿Y qué es esto? Aquí les puse una pequeña imagen para poder identificar eh, con mayor certeza esta persona gramática. Por ejemplo, viene la primera persona, la persona que habla, por ejemplo, yo iba caminando, yo iba leyendo y me caí en una coladera, ¿no? Esa es la primera persona. Nosotros íbamos corriendo y se nos atravesó un perro y nos caímos, ¿ok? Esa es la primera persona. La segunda persona dice a la persona a quien se habla. Por ejemplo, tú, usted, ustedes, ¿no? Tú vas a tomar un avión hacia París y te vas a tomar una foto en la Torre Eiffel, ¿no? Esa será la segunda persona. El siguiente sería la tercera, que es lo regular. La primera y primera y tercera persona es lo más común en las escrituras, en la forma en la que se redacta un escrito. Eh, Tercera persona, ¿de quién se habla? El principito, el motociclista, eh, él o ella o ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí ahí viene obviamente el ejemplo, pero de eso se trata, ¿no? Ahí viene en la actividad del relato, viene cómo ustedes tienen que responder a esa pregunta que le dice qué tipo de narradores. Entonces ustedes tienen que identificar si es primera, segunda o tercera persona. Por eso tienen que leer bien el recurso para dar la respuesta correcta a lo que se está indicando y leer bien que se está solicitando, ¿ok? Para que no dejen sin responder alguna de esas preguntas, ¿no? Yo espero que haya también quedado como más claro cómo se ubica la primera, segunda y tercera persona para que en esa pregunta pues ustedes contesten de manera correcta. Ujú. Bien.
Sí, sí hay diferencias entre reseña y relato, por eso es importante que ustedes las ubiquen. Como les digo, es parte de lo que van a trabajar la siguiente semana, pero pues también es parte de los aprendizajes que ustedes están adquiriendo, ¿no? Sí lo van a realizar sus trabajos, van a checar qué se está pidiendo, etcétera. Pero, pues es importante realmente poner en práctica las diferencias que hay entre uno y otro, ¿no? Si las hay, sería como mm, importante que ustedes las ubiquen y yo las hice en un cuadro comparativo, pero añadí uno más, que es el resumen. Y me voy a decir, esto es un cuadro comparativo similar eh, en estructura y función del cuadro comparativo que estarás haciendo en la reseña, donde vienen ciertas preguntas y tú vas a ir comparando el artículo 1 con el artículo 2, ¿ok? Aquí viene, yo estoy comparando qué es un resumen, qué es un relato y qué es una reseña. Y voy empezando. El resumen tiene un tamaño, todos tienen un tamaño. Eh, es una síntesis breve, global, de un tema en particular. Por eso yo les ponía en sus retroalimentaciones que no es contar, no es poner tus propias palabras, sino simplemente eh, de un texto muy ampliado, pues sintetizar toda esa información, pero sin perder la esencia del tema, ¿ok? Hay que ser resúmenes que pueden ir 200 y 300 palabras, sí, pero la idea es que no se pierda la fidelidad que se tiene al texto de origen. Ujú. No se trata de que comentes algo o relates algo, sino que tenga la misma conservación de las palabras y el modo en que se escribió. Nada más, por ejemplo, no sé si recuerden que la sesión de la semana pasada decía ahí, por ejemplo, si van mencionando muebles, algunos muebles como sillón, mesa, silla, banco, etcétera, tú lo pongas muebles y se entiende cuáles podrían ser los muebles, ¿no? También en el tamaño que tiene el relato, dice aquí, es la estructura narrativa del relato, contiene el orden y el espacio temporal en la que se cuentan los acontecimientos, ¿ok? Digo, esto puede ser, esto me sucedió en la mañana, esto lo imaginé y te lo estoy contando, etcétera, ¿ok? Es la forma en cómo se cuenta lo que sucedió, simplemente. Y la reseña sí tiene un tamaño que por lo regular es de 2 a 3 cuartillas, no nos los están pidiendo para nuestra actividad, pero en la reseña sí se añade un resumen acerca de lo que se está reseñando. Ujú. Y el comentario valorativo sí me gustó porque, no me gustó porque, esa sería la por parte de la reseña. ¿Ok? Eso es en cuestión del tamaño que debe tener esto. La siguiente sería gramática. Debe ser claro en el resumen. Debe ser claro, debe de tener sentido las palabras, debe tener un rigor lógico, por eso les digo, no es platicarlo. ¿Qué más dice aquí? Guardar vocablos, o sea, su sintaxis debe de ser muy, muy comprensible, pero sin perder la información. Quizás la técnica pudiera tener esa lectura que vamos a resumir. El relato los relatos pueden ser de muchos tipos, como ya vimos, pueden ser reales o no, ¿ok? Y la forma va a radicar en el lenguaje, porque sí es una forma como si tú me lo estuvieras contando o platicando. Y comparándolo con la reseña es un texto narrativo que argumenta, pues les digo, si no te gusta, tú tienes que decir por qué no te gusta. Y si te gusta, por qué te gusta, ¿ok? Es objetivo, eh, es sustentado, es valorativo, es motivador. Por ejemplo, la historia de Pedro Pablo es motivadora, ¿no? Es un joven nacido igual en este país como nosotros, pero que se planteó un objetivo y que lo logró, ¿no? Entonces así dices, wow, ¿no? Llegar hasta donde ha llegado él
es bastante inspirador, ¿no? Hasta eso también. En resumen, tiene características. No evalúa, por eso les digo, no puedes platicarlo, porque al momento que tú lo platicas, evalúas. Dices si sí te gusta o no te gusta en las palabras que utilizas. El resumen es coherente, por eso voy a lo mismo, no puede ser hecho con tus propias palabras, ¿ok? El relato va a tener esta estructura de 3 momentos: la introducción, desarrollo y cierre, ¿ok? Esa es la característica principal que tiene. Y claro, usted se puede contar con tus propias palabras porque puedes ser tú el protagonista de la historia. En el resumen, no. La reseña tiene una estructura que de igual modo empieza por una introducción, un desarrollo y un cierre, pero va a tener los datos técnicos. Por ejemplo, una de las preguntas que viene en el cuadro comparativo de la actividad es si tiene datos estadísticos, ¿no? Si tiene datos técnicos, ¿no? Por el porcentaje que tienen las personas para entrar a la Universidad de Massachusetts, que es de eso se trata, ¿no? Que este personaje pues entra a una universidad de prestigio y que es extranjera, la universidad. Por eso es importante que ustedes eh, se documenten bien, bien para diferenciar una cosa de otra y en la actividad pues lo puedan llevar a cabo sin sentirse que está complicado, ¿no? Que no logran visualizar la diferencia entre una y otra y obviamente la actividad queda como en la rúbrica, como dice, aprendiz, ¿no? O sea, no hubo más, no llegas a capacitado porque no logras dominar eh, cómo hacerlo, ¿no? Este cuadro está elaborado para que ustedes puedan diferenciar una de otra y sobre todo, recalco nuevamente, trabajarlo la siguiente semana, donde en el foro de integración se les pide responder ciertas preguntas relacionadas a esto. Ustedes ya lo verán el día lunes que iniciamos, pero la idea es esa, ¿no? Que ustedes estén bien informados, bien capacitados para llevar a cabo dicha actividad. Bien, con esto ya estamos concluyendo la sesión. Son sesiones muy cortas, pero con bastante información para que ustedes hagan sus actividades. Pero esto quiere decir, sí hay que leer, sí hay que revisar cada uno de los recursos. Yo siempre sugiero que hagan apuntes, ¿no? Esto puede ser los pueden hacer en pluma, papel, ¿no? Un cuaderno destinado al módulo, a cada unidad, ¿no? En esta semana vi tal tema, ¿no? Por ejemplo, hago un cuadro comparativo similar a esto, porque también va a ser una estrategia de estudio y una estrategia de aprendizaje. Y ya que yo voy haciendo mi apunte, pues voy aprendiendo, voy dominando, ¿no? Y se nota al momento de hacer las actividades, que si dominas, que si estudiaste, que si te preparaste, que días antes leíste la actividad, ya que sientes que lo puedes hacer, pues entonces, listo, ¿no? Ejecutas la actividad y esto es esa situación, ¿no? En que tú te sientas preparado para hacer dichas actividades. También, por ejemplo, en la guía, aquí estoy revisando, en la guía viene cómo puedes empezar a organizar tu semana, ¿no? Aquí viene, el ejemplo se los di la semana pasada, donde dice día 1, día 2, día 3, día 4, y un día antes lees, ¿no? Y al otro día haces la actividad, te documentas de cómo se realiza, ya que te sientes preparado y que lo dominas, vamos, ¿no? Entregas tu actividad. Y así vas viendo que no se te hace tan pesada la semana, donde el domingo estás a las 9 de la noche haciendo las actividades, tratando de entender, tratando de hacer, y entonces eh, puedes llegar a copiar y pegar de algún sitio donde encontraste la actividad, o puedes hacer de manera que dices, bueno, no entendí nada, pero aquí yo estoy cumpliendo, ¿no? Y no se trata de eso.
Se trata de que realmente aprendas. Por ejemplo, por eso pongo la guía, porque primero saber de manera general cuál es el aprendizaje esperado por cada unidad que nosotros vemos, ¿no? Bien, 3, 4 objetivos, ¿no? Que se pretende desarrollar y alcanzar al momento de hacer las actividades. Y la otra es eh, qué vas a estar tú eh, captando y obteniendo cada vez que haces la actividad integradora de la semana, ¿no? ¿Qué es lo que tú vas a lograr visualizar, vas a lograr dominar, por así decirlo, y poner en práctica al momento que tú realizas tus actividades integradoras, ¿no? De eso se trata. Por eso sugiero mucho que también le hagas estos apuntes. Si lo haces en pluma, en cuaderno, está perfecto. Cada quien tiene esta facilidad, ¿no? O dominio. O si no, hazlo en tu computadora o en la computadora donde trabajes o en el celular y haz tus notas, ¿no? Para que te sea más sencillo recuperar información, más sencillo obtener este dominio de, de los datos que aquí se te está y de los recursos que se te está dando. Hay recursos que ya vienen establecidos, que vienen aquí, y tenemos recursos que, que yo les doy y que se publican en el foro novedades, ¿no? Para que ustedes nada más den clic y listo, y vengan, estudien, lean, ya que tengan este dominio, información importante, pues realicemos la actividad. Y de eso se trata, ¿no? Ahorita son ustedes estudiantes, no son simplemente alumnos matriculados, ¿no? Sino son estudiantes y para ellos es importante eh, que te involucres, ¿no? En tus actividades, en lo que se deja, lo leas y lo pongas cada vez en práctica. Pues bien, nada más quiero reforzar y con esto ya concluiríamos. Quiero reforzar que hagan la encuesta. He revisado, nadie ha hecho la encuesta, lo mencioné la sesión pasada, la puse en el foro aprendiendo y quiero reforzar con ustedes que la realicen. Es importante para, para Prepa en línea y para una servidora, opinen, ¿no? Contesten las preguntas que van ligadas al módulo y también qué opines acerca de una servidora, yo como tu asesor virtual, de estos puntos de vista, la elabores, obviamente pues para mejora, ¿no? Del módulo y mejora también de una servidora, pero también porque si no lo haces, pues no vas a poder ver las actividades, vas a estar bloqueado, por así decirlo, y no te va a permitir el lunes empezar a hacer o empezar a informarte qué es lo que se tiene que realizar en la semana. Puedes perder 1 o 2 días en lo que te desbloquean, elaboran las encuestas e ingresas, ¿no? A hacer la resolución de estos cuestionarios, ¿no? Entonces, echen un ojo, revísenlo, no dejen pasar más tiempo, luego ya estamos muy cercanos a terminar el módulo, ya nos falta muy poco. El 30 de julio, domingo 30 de julio, concluiremos esta semana 3 y comenzaremos la siguiente semana, ya semana final de integración de conocimientos para cerrar módulo 2. Entonces, echarle muchas ganas. Ustedes pueden, créanme que sí, por eso es importante reforzar aspectos de autoestima para que ustedes eh, se la crean, que pueden hacer, que pueden lograr lo que ustedes se planteen. Den importancia a los estudios, no lo dejen. Los estudios nos ayudan muchísimo, nos brindan muchos beneficios, muchas ventajas. No dejen pasar esta oportunidad de regularizarse en en su proceso de prepa en línea y empezar a continuar, ¿no? Módulo 3, módulo 4, etcétera. Y en su momento, pues ya, llegar a ese último módulo donde ustedes finalmente concluirán la preparatoria. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería todo. Mucho éxito en sus actividades. Como dice aquí la frase
que añadí. Dice, el éxito es dependiente del esfuerzo. Eso es cierto, no se puede tener éxito por utilizar un amuleto o algo fantasioso, ¿no? Sino depende del esfuerzo que le pongas día con día a lo que tú quieres lograr, ¿ok? Entonces, entreguen actividades, hagan las encuestas y si pueden, revisen la grabación de esta sesión que es correspondiente a la semana 3, sesión número 2. Ok, cuídense mucho, sería todo de mi parte. Buen fin de semana, que les vaya muy bien, mucho éxito con las actividades y cualquier duda, escriban, ¿de acuerdo? Cuídense mucho, hasta luego, bye.